Bueno, pues buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer a la doctora Mariflor por la invitación a esta cátedra. Bueno, pues ella me sugirió que el día de hoy les platicara de las genealogías del patriarcado, ¿sí? Bueno, pues es un tema, vamos a decir, muy amplio en el feminismo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón, denme un... No. Ok, sí. Denme. Reproducir. Bueno, decía que es un tema pues, que tiene una gran tradición en el feminismo, que se ha estudiado mucho. Quizás la autora especialista en el origen del patriarcado como sistema de dominación, vamos a decir, en la historia de la humanidad, es Gerda Lerner, y bueno, ella atribuía su origen a el asentamiento humano, ¿no? Al fin pues del nomadismo y al surgimiento de la pesca y de la agricultura, ¿no? Entonces, pues sí, como decía la doctora Mariflor, tiene una historia muy larga el patriarcado. Sin embargo, mi enfoque es fundamentalmente marxista, por lo cual me interesa antes investigar o plantear el patriarcado o el origen del patriarcado en la sociedad capitalista y su relación con el sistema capitalista de dominación, ¿no? Este ha sido pues otro tema importante para el marxismo feminista y para el feminismo. Comprender pues cuál es la relación del patriarcado con el capitalismo, si se tratan de dos modos de dominación distintos o si en realidad nos encontramos en un sistema, vamos a decir, único de dominación compleja. Sí, a este respecto pues han habido posturas distintas, ¿no? Ha habido quienes, por ejemplo Heidi Hartman, ha sostenido, o las feministas radicales han sostenido que debido a que el patriarcado es anterior al sistema capitalista, entonces no puede pensarse como un mismo sistema de dominación, ¿no? Sino que más bien lo que tenemos son dos sistemas que pueden entrar en alianza, pero que en realidad son distintos, ¿no? Esto tiene pues implicaciones para la lucha feminista, ¿sí? Porque si sostenemos que se trata de un mismo sistema de dominación, entonces la lucha, vamos a decir, en contra del capital tendría que ir en conjunto con la lucha en contra del patriarcado, ¿no? Mientras que para las feministas, que más bien sostienen que son dos modos de dominación, lo que ocurre es que la lucha feminista tendría entonces prioridad sobre la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Pero el enfoque marxista, más bien de las feministas socialistas y de las feministas marxistas, de tradición, vamos a decir, italiana y norteamericana, sostienen que más bien se trata de un mismo sistema de dominación y que en realidad el patriarcado se universaliza y se consolida con la llegada del capitalismo, ¿no? O sea, es el capitalismo el que consolida los elementos, vamos a decir, estructurales del sistema patriarcal. Entonces, bueno, para plantear el origen del patriarcado capitalista y sus elementos fundamentales, yo quisiera basarme en la propuesta de dos autoras. Por una parte, Silvia Federici, quien hace un estudio, vamos a decir, de orden histórico del surgimiento del patriarcado, ¿sí? Como con la llegada, vamos a decir, del capitalismo. Y por otro lado, el planteamiento estructural, operacional, por decirlo de alguna manera, que me parece a mí que está en Roswitha Scholz, quien es una feminista marxista de origen alemán, influenciada por la Escuela de Frankfurt y principalmente por la filosofía de Adorno. ¿Sí?
desde nuestro punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, la propuesta de Federici ofrece una explicación histórica al surgimiento del patriarcado contemporáneo, ¿sí? Y su propuesta o su tesis fundamental es que el capitalismo no pudo consolidarse como sistema de dominación sin su, vamos a decir, transformación en un sistema patriarcal de dominación y de degradación de las mujeres, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la explicación de orden más bien estructural, en el caso de Roswitha Scholz, nos explica más que cómo se origina, más bien permite comprender cómo es que este sistema se reproduce y se mantiene, vamos a decir, a lo largo de la historia del capital, ¿no? Es decir, cada autora responde, vamos a decir, de manera distinta a la explicación, vamos a decir, del patriarcado. Por un lado, en cuanto a su origen histórico, y por otro lado, en cuanto a la posibilidad de reproducción del mismo. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que plantean economistas como Heidi Hartman o las feministas radicales, para ambas autoras el capitalismo, es decir, para Federici y Roswitha, el capitalismo es, antes que nada, un sistema patriarcal. En este sentido, Federici va a hablar de patriarcado del salario, ¿sí? Y Roswitha, más que hablar de capitalismo, va a hablar de patriarcado productor de mercancías, ¿no? La hipótesis entonces de estas autoras es que el capitalismo, para poder sostenerse depende, y para originarse, pues depende de un sistema simbólico de género que oculta y disocia todo el espacio, vamos a decir, que corresponde a la reproducción humana y logra así conducir, vamos a decir, la vida humana hacia la acumulación y producción de plusvalor. Es entonces a la vez pues una condición de posibilidad del sistema capitalista, ¿sí? Por lo cual pues la violencia y el poder que ejerce el capitalismo sobre la base del género tiene el objetivo de incentivar o incluso posibilitar la acumulación del capital, ¿sí? Bueno, de esta manera pues voy a pasar ahora al planteamiento de Silvia Federici, que como les decía es un planteamiento histórico que busca entrar pues en el origen mismo del surgimiento del patriarcado como un sistema de dominación que domina pues la vida entera, ¿no? Es decir, no solo como un sistema, vamos a decir, de opresión que puede ser momentáneo o que puede ser propio, ¿no?, de un lugar específico, sino como un sistema, vamos a decirle, constitutivo de la vida humana. Y desde su punto de vista, este sistema, vamos a decir, constitutivo de la vida humana basado en la opresión de género surge con la modernidad, ¿sí? Y con, vamos a decir, pues el paso del sistema económico feudal al sistema económico capitalista, ¿no? A este periodo el marxismo le ha llamado el periodo de la transición al capitalismo, o también ha sido denominado el periodo de la acumulación originaria. ¿Sí? Es ahí pues donde estas dos autoras y en general el feminismo marxista ubica el origen del patriarcado como lo conocemos de manera contemporánea, ¿no? Entonces el libro, vamos a decir, clásico en el que Federici explica su teoría del patriarcado es El Calibán y la bruja. En él ella recupera la teoría de Marx, que está presente en el capítulo 24 de Marx, donde lo que explica ahí Marx es el proceso a través del cual fue posible el surgimiento del capitalismo como un nuevo sistema de producción y que dio lugar a estas nuevas relaciones de producción que caracterizan al capitalismo, que fundamentalmente es el trabajo asalariado. Entonces, en esta historia del surgimiento del capitalismo, de acuerdo con Federici, Marx olvida, ¿sí?, el impacto que tiene este proceso de acumulación originaria en las mujeres y olvida pues tomar en cuenta o no toma en cuenta las relaciones de género o el proceso que dio lugar pues a las relaciones de género modernas,
¿sí? Sin embargo, pues se propone retomar esta teoría y replantearla desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de la historia de las mujeres, ¿sí? Que está ausente, pues, desde su punto de vista en las historias que han concebido o que han planteado los marxistas sobre justamente este proceso de transición hacia el capital. Entonces, bueno, primero que nada les voy a plantear rápidamente en qué consiste esta teoría de la acumulación originaria de Marx, para posteriormente pues ya plantearles la propuesta de Federici, ¿no? Entonces, lo que ocurre más o menos alrededor del siglo XVI hacia el siglo XVIII, estamos hablando de un gran periodo histórico en Europa, ¿sí? Es que, vamos a decir, ocurre pues un proceso de privatización y de expropiación de las tierras en Inglaterra, de transformación, vamos a decir, del trabajo agrícola, provocado pues por diferentes razones, pero fundamentalmente desde el punto de vista de Marx se debe a un proceso de, vamos a decir, de reapropiación de las tierras por parte de la aristocracia inglesa, que trae como consecuencia, ¿sí?, vamos a decir, la desaparición del modelo o del sistema comunitario de trabajo de la tierra que imperaba hasta ese momento y que garantizaba, vamos a decir, la subsistencia del campesinado inglés, ¿sí? Desde el punto de vista de Federici, en realidad, no solo se trata de un proceso de apropiación y de privatización de la tierra que tiene lugar en Inglaterra durante este periodo, sino también de una contrarrevolución, va a decir, de una contrarrevolución en contra de las revoluciones campesinas que ocurrieron en el siglo anterior y que le dieron, vamos a decir, mucha autonomía. Federici incluso habla de una especie de comunismo feudal, ¿no?, que se impone en Inglaterra y en Europa por distintas razones, ¿sí?, pero que dependió fundamentalmente, pues bueno, de una lucha campesina, ¿sí?, a la que, vamos a decir, la aristocracia responde con este proceso violento de despojo de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, Marx, que está en este momento contestando más bien a Adam Smith y tratando de mostrar que el surgimiento del capitalismo fue un proceso histórico, no el capitalismo, es decir, no es un sistema natural al ser humano, sino que se trata de un proceso histórico. Marx pues sostiene que se trató de un proceso violento, ¿sí?, que incluso acabó con pueblos enteros, ¿sí?, y que lo que provocó fue el parcelamiento de las tierras y el surgimiento de la relación, vamos a decir, asalariada, ¿sí?, del capitalista con el trabajador, ¿no? Es decir, una vez que las tierras comunales fueron despojadas y reapropiadas por la aristocracia, ¿sí?, los campesinos no tuvieron otra posibilidad de subsistir más que venderse como fuerza de trabajo, ¿no? Este es el argumento general de Marx, ¿no? Y es el argumento al que Marx ha llamado la separación del trabajador de sus medios de producción, ¿no? Que vemos pues que actualmente se repite, ¿no?, cuando vemos procesos de privatización masivos de la tierra que proletarizan a comunidades, ¿no? Es un proceso pues que para Federici es continuo, que se sigue viendo contemporáneamente, pero que inicia en Inglaterra, ¿sí? Y tiene pues algunas consecuencias importantes, ¿no? La primera es la mercantilización de la subsistencia de los campesinos. Los campesinos deben ahora tener dinero para poder subsistir. Por lo tanto, deben trabajar cotidianamente o encontrar una manera de obtener dinero para subsistir. Y desde un punto de vista macro, la economía se transforma de una economía que estaba destinada a la subsistencia de la comunidad hacia una economía destinada hacia la acumulación de capital. Este proceso que sufre Inglaterra, ¿sí?, posteriormente impacta las economías de Francia y de otras zonas de Europa, ¿sí?, y van poco a poco diseminando, vamos a decir, el sistema capitalista más allá del campo inglés, ¿no? Ahora, a este proceso, digamos, que presentamos aquí en los términos en que Marx lo plantea en El Capital, a muy grandes rasgos, Federici le añade, vamos a decir, como les decía, esta perspectiva feminista, es decir, le interesa comprender cómo es que este proceso impactó al lugar, vamos a decir, que ocupan las mujeres ahora en la sociedad,
a su vida cotidiana y a las relaciones que establecen, ¿no?, con la sociedad y con el género, ¿no? Entonces, primero que nada, pues desde su punto de vista, el despojo de las tierras comunales tiene un efecto devastador en las mujeres, ¿no? Afectan, digamos, mucho más que a los hombres por diversas razones. Primero que nada, porque, bueno, el campo era el lugar, vamos a decir, de socialización, ¿sí?, que se pierde, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, la inserción de las mujeres al trabajo asalariado es mucho más complicado en ese momento, ¿no? Requería, vamos a decir, una disposición hacia la migración, ¿no? Lo sometía de alguna manera a los campesinos a una vida nómada, que era complicada para las mujeres. Dice Federici que las exponía a diversas violencias, ¿sí?, y que vamos a decir, su físico, vamos a decir, el embarazo, pues, les impedía muchas veces migrar con facilidad. Entonces, se trata de un proceso, pues, para Federici de precarización, vamos a decir, de las mujeres, ¿no? El primer gran efecto de la acumulación originaria es este, ¿no?, la precarización de las mujeres, ¿sí?, que las reduce, pues, por un lado, al trabajo de reproducción, ¿sí?, por otro lado, a la mendicidad, ¿sí?, o bien al trabajo sexual, o en última instancia, pues, al matrimonio, ¿no? Son las estrategias que pueden encontrar las mujeres para garantizar su subsistencia en este periodo de transición al capitalismo, ¿no? Al mismo tiempo coincide con la criminalización del trabajo sexual, ¿sí?, que es un punto que les plantearé más adelante. De manera que para Federici la acumulación originaria va a sentar las bases para el sistema patriarcal, que consiste, pues, fundamentalmente en la exclusión de las mujeres del espacio social, ¿sí? Surge, pues, de nuevo, pues, una nueva espacialidad fundamentada, ¿no?, en este intercambio mercantil que se da entre el jornalero, el trabajador como fuerza de trabajo y el capitalista, y este proceso, vamos a decir, que comienza a constituir la vida social en el capital, de este proceso son excluidas las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, pues en principio sería una primera constatación, ¿sí?, pero todavía, pues, no está claro por qué ocurre esto en las mujeres, ¿no? ¿Por qué les impacta, vamos a decir, de esa manera? Ahora, de acuerdo con Marx, digamos, continuando con la teoría de Marx, la proletarización de la población provocada por la expropiación de las tierras no fue una tarea fácil, ¿no? Muchas veces los campesinos preferían vagar, ¿no?, o encontrar otras formas, vamos a decir, de subsistencia, más que trabajar asalariadamente. De esta manera, Marx insiste, ¿no?, en que se requirieron diferentes mecanismos de dominación para lograr Marx así le llama, la subordinación, la subsunción del trabajo al capital, ¿no? Es decir, este proceso de subsunción del trabajo al capital fue posible gracias a diferentes mecanismos de violencia que tenían como objetivo el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Entre ellos, pues para Marx fue fundamental el Estado como aparato de disciplinamiento de la clase trabajadora, ¿no? Una de sus descripciones, bueno, en diferentes capítulos del Capital, insiste, pues, en que las leyes sanguinarias que se impusieron en ese momento, ¿no?, tuvieron justamente la función de forzar a los trabajadores al trabajo asalariado, bueno, a los campesinos al trabajo asalariado y posteriormente a los artesanos. Entre ellos, pues, se criminalizaba el vagabundeo, ¿no?, se imponían jornadas mínimas de trabajo, se castigaba con hierro, se marcaba, pues, con hierro caliente, por ejemplo, o en última instancia se les mandaba en tanto que esclavos a las Américas. Sí, otro ejemplo, pues, de estos aparatos de disciplinamiento me parece a mí que es el que nos da Weber en la Ética protestante, ¿sí? En él Weber insiste, pues, en que la religión puritana de corte calvinista es una estrategia psicológica de control y de sometimiento a la ética del trabajo, ¿no? Ahora, en este contexto es que Federici se pregunta cómo fue posible entonces excluir a las mujeres del espacio de trabajo, qué mecanismos de sometimiento, de control se requirieron para excluir a las mujeres del espacio social, para excluirlas del campo y para mantenerlas, pues, degradadas.
Entonces, pues, el instrumento fundamental que va a analizar en el Calibán y la bruja, ¿sí? Que permite justamente establecer un control sobre las mujeres, es la casa de brujas. ¿Sí? Federici entonces ahí se cuestiona por qué durante el periodo de la acumulación originaria, ¿sí? Vamos a decir del siglo XVI a la revolución, a los inicios de la revolución industrial, es un periodo donde la Inquisición, y digamos también en países donde no había Inquisición, pero es un periodo donde vemos la diseminación de esta tecnología, vamos a decir, de sometimiento, que es la casa de brujas. ¿Sí? Y una de sus preguntas fundamentales es, bueno, ¿por qué la casa de brujas? O bueno, ¿por qué esta casa fundamentalmente se lleva a cabo en contra de las mujeres? ¿No? Entre las diferentes respuestas que da es el descubrimiento, vamos a decir, del capital, de que era necesario para su mantenimiento el control del cuerpo humano y fundamentalmente de la reproducción. ¿Sí? Es decir, con la llegada de estas nuevas relaciones sociales, ¿sí? Con la llegada del capitalismo, en Europa vemos y en América también, ¿no? Vemos una caída, vamos a decir, un colapso poblacional que no había sido antes visto, ¿sí? Y vamos a decir, este colapso poblacional desde el punto de vista de Federici genera, ¿no? O pone en riesgo el modelo de dominación basado en el sistema capitalista, es decir, el capitalismo necesita de fuerza de trabajo, ¿no? Y vamos a decir, por un lado la resistencia que imponía la clase trabajadora y por otro lado el propio colapso poblacional, ¿sí? Fue necesario para la subsistencia del sistema capitalista tomar control de las capacidades reproductivas de las mujeres, ¿no? Es decir, en este sentido, la historia para Federici demuestra cómo en efecto el espacio de la reproducción humana, esta esfera, vamos a decir, de lo social que está escindida en el sistema capitalista, es a la vez la condición de posibilidad del propio sistema capitalista, ¿no? Algo, por ejemplo, en lo que insiste mucho Nancy Fraser actualmente, ¿no? Federici, digamos, busca demostrar que, en efecto, la historia del capital muestra que para su propia subsistencia del propio sistema capitalista era necesario tomar control de ese espacio de reproducción. Entonces, no solo era importante, vamos a decir, excluir a las mujeres del proceso de trabajo, sino tomar control de sus cuerpos y de su capacidad reproductiva. ¿Sí? En este sentido, la casa de brujas fue el principal instrumento de poder para imponer este control sobre la reproducción femenina. ¿Sí? Además de otro factor importante en cuanto a la diseminación del capital hacia otros espacios, ¿no? La casa de brujas se transformó en un mecanismo de desmantelamiento comunitario fundamental, ¿no? Es decir, la violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Permitió resquebrajar los lazos comunitarios, ¿sí? De los pueblos europeos. ¿Sí? De hecho, da solo un ejemplo de un pueblo en el País Vasco, no sé si los que han leído El Calibán y la bruja lo recuerdan, donde los hombres regresan de la pesca para salvar a las mujeres de la persecución de la Inquisición en su contra porque las acusaban de ser brujas, ¿no? Es el único caso, dice Federici, en el que los hombres defienden a las mujeres, ¿sí? Y logran así mantener, vamos a decir, a la comunidad, ¿no? En los demás casos resultó ser un mecanismo de ataque, pues, y de desmembramiento de los lazos comunitarios muy efectivos, ¿no? Esto también lo dice otra autora, María Mies, una socióloga que ha estudiado las casas de brujas, el proceso de casa de brujas en otros lados. Sí, y en general la violencia ejercida en contra de las mujeres por parte del capital. Ella da justamente esa explicación e insiste, pues, en que la violencia en contra de las mujeres en el capitalismo se ejerce principalmente para desmantelar los lazos comunitarios, ¿no? Entonces, uno de los argumentos, de las tesis importantes de Federici con respecto
al patriarcado es que la caza de brujas es un proceso recurrente, ¿no? En sus últimos artículos insiste que ahora actualmente se utiliza en África, por ejemplo, ¿no? Como un sistema pues, de sometimiento al capital y de nuevo de desmembramiento de los lazos comunitarios, de lo común, como sostiene, ¿no? En los términos de Federici. Bueno, entonces, pues bueno, ahora la cuestión fundamental es en qué sentido la caza de brujas resulta un instrumento de dominación. ¿Sí? Y bueno, una de las cuestiones que se plantea Federici, que cuestiona pues, a la historia de la modernidad, es el hecho pues, de que nunca se ha hecho una verdadera historia de este proceso, de este fenómeno europeo, ¿no? Es decir, no hay una verdadera historia, pues, los historiadores nunca han reparado en este periodo, en la caza de brujas, ¿no? En este fenómeno. Por ejemplo, no está claro cuántas mujeres fueron acusadas y cuántas fueron asesinadas debido a estos procesos. Federici calcula que unas 200.000 fueron acusadas y que probablemente asesinadas unas 100.000. Mientras que María Mies, otra socióloga, dice que en realidad ella calcula que pudo haber llegado al 1.000.000. ¿Sí? Sin embargo, como no hay registros claros, pues no es posible saber con certeza. ¿Sí? Generalmente fue considerada la caza de brujas como un fenómeno, como un resabio, vamos a decir, de la sociedad medieval. Pero para Federici, para María Mies, para otra filósofa, Caroline Merchant, en realidad es un instrumento que es propio de la modernidad y que generó, digamos, la propia visión, vamos a decir, del mundo moderno, ¿no? Que sobre la base, vamos a decir, del pensamiento baconiano, ¿no? Tenía como objetivo transformar la relación con la naturaleza, ¿no? Es decir, esta relación con la naturaleza que se ha transformado a través de la búsqueda por dominarla, ¿sí? Se transfiere también hacia las mujeres, ¿no? Hay una voluntad por dominar el cuerpo femenino, ¿sí? Con fines al control, pues, de nuevo, de la reproducción, ¿sí? Y, bueno, pues bueno, un punto interesante es que en el siglo XVI la Inquisición cambia su interés de la persecución de herejías, se concentra más bien en la persecución de la brujería. ¿Sí? Nos dice también que estos procesos se acompañan de toda una producción ideológica a la que llama multimedia, ¿sí? A través de retratos, grabados, incluso analiza, por eso se llama, perdón, el Calíbal y la bruja, porque está pues, inspirado en La Tempestad de Shakespeare. Entonces analiza también o toma en cuenta diferentes obras de Shakespeare para mostrar cómo la literatura de la época estaba comenzando a reproducir nuevas identidades de género y fundamentalmente a degradar a la mujer, ¿no? La mujer era vista pues como una figura excesivamente pasional, ¿sí? Incapaz de controlar sus apetitos sexuales, etcétera, ¿no? Y que había que entonces domar, ¿no? O dominar de alguna manera. ¿Sí? Surgen entonces también estas figuras de la bruja, ¿sí? Y de la partera como identidades negativas, vamos a decir, de lo femenino, ¿no? Y, por ejemplo, pues los magos o los brujos nunca fueron una consideración, ¿sí? Para la Inquisición o para la caza de brujas en general, ¿sí? Se despliegan entonces, pues esto, la construcción simbólica de la bruja y la partera como amenazas a la comunidad, ¿sí? Y incluso pues el debate sobre las mujeres y sobre las brujas aparece en la academia, ¿no? Thomas Hobbes, por ejemplo, a pesar de que sostiene que no cree en la magia, ¿no? Considera que la caza de brujas es un mecanismo de disciplinamiento efectivo, ¿no? Otro caso es el de el politólogo y teórico mercantilista francés Jean Bodin, quien incluso escribe un tratado sobre demonología y es uno de los, vamos a decir, teóricos de las inquisiciones en contra de las brujas. ¿Sí?
Y bueno, entonces para comprender o para demostrar que en efecto el objetivo de la caza de brujas era tomar el control sobre el cuerpo humano, fundamentalmente sobre el cuerpo de las mujeres, Federici se concentra, ¿no?, en la clase de acusaciones, en las acusaciones pues, en contra de las brujas, ¿no? Fundamentalmente se trataba, ¿no?, de conocer las actividades sexuales de estas personas, ¿no?, de estas mujeres, que además eran generalmente de clase baja, campesinas, pobres, ¿sí? Y que, a las cuales se les cuestionaba sobre su vida sexual, ¿sí?, para demostrar que habían realizado actividades sexuales que no tenían la finalidad de la procreación. Este tipo de actividades sexuales, vamos a decir por placer, eran consideradas como pruebas para demostrar que habían pactado, vamos a decir, con el diablo, ¿no? De manera pues que se buscaba a través de este instrumento demostrar, ¿no?, que la vida femenina tenía que estar encaminada fundamentalmente hacia la reproducción, y la actividad sexual de las mujeres tenía que tener también esta finalidad, ¿sí? Entonces se trata, pues, nos señala Federici, de a la vez de que se construye una identidad femenina como una identidad que había que domar y a la que había que imponer, vamos a decir, orden y racionalidad, ¿sí? También se trataba pues de construirlas, como les decía, como figuras, ¿sí?, excesivamente sexuales, que no podrían controlar, que no podían controlarse a sí mismas, ¿sí? Y bueno, con este grabado, pues creo que hay que considerar otro punto importante con respecto a la caza de brujas, y es que además pues, de ser un proceso de disciplinamiento de las propias, vamos a decir, de las propias personas a las cuales que estaban sometidas a la caza, fue también un espectáculo de poder, ¿no? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el proceso era atestiguado, sobre todo también el juicio sumario y el momento, vamos a decir, de la quema, era atestiguado por la comunidad y por la familia, ¿no? Entonces se trataba pues de un espectáculo que debía tener como objetivo disciplinar a los miembros mismos de la comunidad. Se buscaba de esta manera pues erradicar, no solamente insistir, vamos a decir, en la actividad sexual de las mujeres, que debía de dirigirse hacia la procreación, sino también de lograr desaparecer todas esas prácticas todavía asociadas a la magia, que hasta el momento habían sido, vamos a decir, una propiedad de las mujeres, ¿no? Las parteras, las brujas, tenían, vamos a decir, o eran propietarias, vamos a decir, de cierto conocimiento ancestral de las plantas, ¿sí?, que les había dado cierto lugar en las comunidades, ¿sí? Les daba entonces un control y cierta autonomía sobre su capacidad reproductiva y sobre su cuerpo. Y también les permitía ofrecer, vamos a decir, servicios a la comunidad, ¿no? Servicios que incluso podrían en ese momento mercantilizarse, ¿sí? Pero era fundamental, pues, en ese momento acabar, pues, con el pensamiento mágico, con las formas, vamos a decir, también de vida alternativas al capital, por decirlo de alguna manera, y someter a la clase trabajadora a la vida ascética, ¿no?, o a la racionalidad capitalista, ¿no? Entonces trató también, vamos a decir, de un espectáculo en el que lo que se buscaba era erradicar al pensamiento mágico, ¿no? Erradicar, pues, o dar lugar al desencantamiento del mundo, ¿no? Tenía entonces esta doble cualidad, digamos en los términos weberianos, ¿no? Se trataba pues de imponer una nueva visión ascética y racionalista de la vida y de la sexualidad. Bueno, digamos, para concluir con respecto a la caza de brujas, Silvia Federici entonces sostiene que este instrumento de disciplinamiento de la clase trabajadora tiene como finalidad
fundar una nueva concepción de la mujer como máquina, asociado pues al pensamiento mecanicista del momento, como máquina fundamentalmente reproductora de la mano de obra, ¿no? Las mujeres debían dedicarse pues a la reproducción de la mano de obra y en ese sentido asociar al cuerpo, a las mujeres en tanto que cuerpo y en tanto que la contraparte, vamos a decir, natural de lo humano, ¿sí? En contraposición, vamos a decir, de lo masculino como lo racional, ¿sí? Como esa contraparte, vamos a decir, anímica de lo humano, ¿no? Se trataba de nuevo de erradicar, vamos a decir, el último reducto de autonomía que tenían las mujeres, que, como les decía, correspondía a los saberes ancestrales, ¿sí? Y el último punto fundamental de Federici es que se trató de un proceso de construcción del ordenamiento de género del capitalismo, ¿sí? En el cual las mujeres fueron definidas como un recurso natural. Es decir, para ella, si bien en el feudalismo la tierra era lo común y el recurso natural, en el capitalismo el cuerpo de la mujer se transforma en ese recurso natural y en ese, vamos a decir, esa riqueza común, ¿no? Así pues dice en el Calibán y la bruja que se expropió los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron liberados de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas para producir mano de obra. ¿Sí? Bueno, este es pues, ¿qué hice? Espérenme un momentito. Este es el planteamiento, vamos a decir, general en cuanto al origen del sistema patriarcal en el capitalismo desde la perspectiva de Federici, ¿no? Se origina entonces en el siglo XVI, ¿sí? Se logra a través de un proceso violento, ¿sí? De dominación del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo femenino, que en última instancia coloca a las mujeres como reproductoras de la mano de obra, y es entonces, desde su perspectiva, es el lugar pues donde esta, vamos a decir, concepción de la mujer como máquina es, vamos a decir, el lugar en donde acontece la opresión del capital, ¿sí? En este sentido, a esto pues le llama el patriarcado del salario, ¿sí? Ahora, ¿por qué el patriarcado del salario? Porque en tanto que las mujeres son recluidas en el espacio de reproducción, se vuelven dependientes, vamos a decir, del salario masculino. Sin embargo, al mismo tiempo, nos dice Federici, el salario era tan bajo que las mujeres en realidad siempre tuvieron que trabajar de diferentes maneras, ya sea en su casa, realizando, por ejemplo, labores como, por ejemplo, de costura, ¿sí? O fuera como trabajo sexual o otro tipo de, o incluso también en otro tipo de actividades, ¿sí? Ya de orden mercantil, vamos a decir, de orden productivo en las fábricas, ¿sí? En este sentido, las mujeres siempre han trabajado porque era necesario para la subsistencia de la familia. Sin embargo, al haber sido dessocializadas o infantilizadas por este proceso de construcción de una identidad de género, ¿sí? Se vuelven pues dependientes del marido o de los hombres en general, porque son ellos los que administran su salario, son ellos los que reciben su salario, son ellos de esta manera quienes las introducen, vamos a decir, en el espacio mercantil, ¿no? Y, digamos, en cuanto a la historia, pues, del despliegue del patriarcado capitalista, Federici sostiene que, bueno, esta primera identidad de género de la mujer degradada como excesivamente sexual, como un ser al que hay que dominar, se transforma con la llegada de la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial y este segundo periodo del capitalismo transforma también pues, las relaciones sociales y transforma también la dependencia del capital de la mano de obra, ¿sí? Con la llegada de la máquina, la productividad
aumenta considerablemente y el capital ya no tiene esa necesidad de controlar a la fuerza de trabajo como la tenía anteriormente, ¿no? Y de controlar la reproducción de la fuerza de trabajo. En ese sentido, más bien tiene la libertad de elegir el tipo de trabajo que es más efectivo para la máquina. Y, bueno, Marx lo dice en El Capital y lo recupera de alguna manera Federici, aunque le hace varias críticas a Marx, ¿sí? El trabajo industrial, ¿sí? Que inglés del siglo XIX, basado fundamentalmente en la producción textil, ¿sí? Tiene como fundamento el trabajo infantil y el trabajo femenino. Es decir, para el capital resulta mucho más eficiente contratar mujeres y contratar niños, por un lado porque son más hábiles, ¿sí? Y el tipo de máquinas que se utilizaban requerían de manos pequeñas, de manos más ágiles, más que propiamente de fuerza, ¿sí? Y por otra parte, era un trabajo, pues, evidentemente menos mal pagado, ¿no? Lo cual les permitía de nuevo, pues, extraer más valor, más plusvalor, ¿sí? Entonces, la gran industria, que así le llama Marx, pero el periodo, vamos a decir, de la primera revolución industrial se caracteriza por ser un periodo basado fundamentalmente en el trabajo femenino e infantil y de acuerdo con Engels, por la cuasi desaparición del espacio reproductivo, es decir, el tiempo para el espacio reproductivo, para la subsistencia, era un tiempo totalmente casi desaparecido. Las mujeres y los hombres vivían en casas casi comunitarias, llegaban muy tarde, ¿sí? Tenían poco tiempo para comer, para asearse, etc. Esto está muy bien descrito por Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿sí? Marx insiste, pues, en que la crianza desaparece, las mujeres les dan Gottfried Cordial, que es un jarabe de opio a los niños para mantenerlos tranquilos, mientras los niños están ahí mismo con ellas en las fábricas, ¿sí? Entonces, tiene consecuencias considerables en la esperanza de vida y en la salud de la población en Europa. ¿Sí? Y para Federici es la llegada de la segunda revolución industrial, o sea, de la industria pesada, del acero, ¿sí? Y también los intereses imperialistas de los estados nacionales durante ese periodo. Y por último, pues incluso la lucha de clases, que entre sus reivindicaciones era excluir a las mujeres del espacio de trabajo, incluso prohibir, pues, el trabajo femenino, ¿sí? Lo que van a dar, pues, lugar a una nueva relación de género, ¿sí? Para Federici, pues, se da un pacto patriarcal, es decir, los obreros pactan con el capital para llevar a las mujeres o volver a recluir, vamos a decir, a las mujeres en el espacio de reproducción, ¿sí? Y garantizar un salario familiar que permita, ¿no? Pues subsistir a toda la familia. Esto es de interés, como les digo, para el Estado y para el capital, porque se requería ahora con la segunda revolución industrial de una mano de obra más fuerte, más saludable, ¿sí? Y para los estados nacionales de una población también más fuerte y más saludable que pudiera ir a la guerra, ¿no? Es decir, hay un ejemplo que da Marx en El Capital donde dice que la estatura de la población francesa con la llegada de la revolución industrial disminuye como 10 centímetros, ¿no? Y es en ese momento en que le interesa, pues, al Estado francés, porque tenía que ir a entrar en guerra con Alemania, mejorar las condiciones de los obreros, pues para mejorar también para su posibilidad de enfrentarse a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, Federici un poco termina este planteamiento con este nuevo concepto, ¿sí? De lo que ella llama el ama de casa de tiempo completo, ¿sí? Es decir, surge entonces la familia como la conocemos actualmente. Ella nos dice que es en realidad un invento bastante reciente, ¿sí? Y es en ese momento que la mujer o la identidad femenina más bien se transforma de ser emocional y sexualmente incontrolable a ser definida más bien como amorosa, pasiva, destinada a la crianza, etcétera, ¿no? Y surge ya en ese momento, pues, la posibilidad entonces de que la mujer se dedique de tiempo completo al hogar.
¿no? Esto dura poco tiempo, ¿no? Tampoco hay que pensar, o sea, realmente es un periodo muy corto en donde podemos hablar de que las mujeres se hayan dedicado solo al hogar, ¿no? Que va, pues, supuestamente de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, ¿no? Con sus momentos ahí con las guerras mundiales, pues las mujeres regresan al espacio de trabajo, ¿no? Para reemplazar a los hombres, etcétera, ¿no? Y en los años 60, pues inicia pues el colapso de nuevo de este sistema de género heteropatriarcal, ¿no? Sobre el cual está basado el sistema capitalista. ¿Sí? En este sentido, bueno, para Federici podríamos decir que el sistema de género heteropatriarcal varía de acuerdo también con las necesidades del capital de controlar a la fuerza de trabajo, ¿no? Y de manejar, por decirlo de alguna manera, a la fuerza de trabajo, de manejar su salud, ¿no? De su capacidad reproductiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con la llegada de la tercera revolución industrial, o sea, la microinformática, cada vez resulta menos necesario, pues, tomar control sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la reproducción, ¿no? Pero bueno, este es un tema que está, pues, en debate, ¿no? Porque no todas las industrias se ven igualmente tecnificadas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, esta sería, pues, la propuesta histórica, ¿sí? Desde la perspectiva de Federici. Sí, ahora pues, quisiera entrar en la otra explicación del sistema patriarcal capitalista desde otra perspectiva, la de Roswitha Scholz, que como les decía anteriormente tiene una influencia de tipo frankfurtiano, ¿no? A diferencia de Federici, que está más bien influenciada por el operaísmo italiano. Y en el caso de Scholz, pues le interesa principalmente mostrar, como les decía anteriormente, cómo se reproduce el patriarcado capitalista, ¿sí? Digamos, a través de qué elementos el capitalismo reproduce el sistema de género sobre el cual se fundamenta. Entonces, para Federici habíamos visto que el control del cuerpo por parte del Estado y el capital es lo que garantizaba justamente este sistema patriarcal. Pero para Scholz, en realidad, lo que garantiza la reproducción del sistema patriarcal es la mercancía. Es decir, desde su punto de vista, el sistema mercantil y la constitución de la socialidad a partir de la mercancía es lo que impone un sistema de género jerárquico, ¿sí? Que se centra en una identidad masculina y disocia, vamos a decir, todas las características que le son atribuidas a lo femenino. De esta manera, desde su perspectiva, toda sociedad de mercado es una sociedad esencialmente patriarcal. Las sociedades no mercantiles, para Scholz, son sociedades que establecen o que están basadas fundamentalmente en un sistema monogénero, ¿no? Donde que no están basadas pues, en este planteamiento, vamos a decir, moderno, de que el género femenino y el género masculino son opuestos, ¿sí? Es con el mercado y particularmente con Grecia, desde su perspectiva, que surge, vamos a decir, el sistema binario de género y se relaciona para Scholz con el sistema mercantil, viene asociado con el sistema mercantil. Y para lograr mostrar este planteamiento, lo que ella hace es recuperar la teoría del valor de Marx y hacerle pues un correctivo feminista, ¿no? A diferencia de Scholz, de Federici, que recupera la teoría de la acumulación originaria, Scholz más bien retoma el inicio del capital, que es donde Marx plantea la teoría del valor. Entonces, creo que... Perdón. Entonces, para Scholz, el problema de tomar una posición que se concentre pues, en el manejo, vamos a decir, y en la jerarquización de la clase trabajadora,
es que nos lleva pues a dejar de lado la categoría de género. En cambio, ella más bien plantea que la categoría de género es la categoría económica que estructura el movimiento y la acumulación de la riqueza capitalista. Es decir, el género es pues una categoría económica y es por lo tanto, ¿no?, una categoría válida para la lucha en contra del capitalismo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, como les decía, retoma el planteamiento de Marx, quien dice pues que la riqueza del capitalismo se presenta en su forma mercantil. De manera que el valor en el sistema capitalista, el valor de las mercancías, el valor de los bienes, ¿sí?, está determinado, de acuerdo con Marx, por el trabajo. ¿Sí? Para Marx era el trabajo y fundamentalmente el tiempo de trabajo lo que le daba un valor a determinada mercancía y lo que permitía entonces el intercambio mercantil. ¿Sí? A esta teoría, pues no me voy a meter entonces en la teoría del valor, pero para Marx, ¿sí?, la idea fundamental es que el trabajo es entonces el principio sobre el cual valoramos la riqueza, ¿sí?, y a partir del cual distribuimos la riqueza producida en la sociedad moderna. ¿Sí? Pero Scholz sostiene que en realidad Marx obvió, ¿no?, o se brincó, vamos a decir, un paso de la determinación del valor, ¿no? Si el trabajo humano es en efecto la determinación del valor de las mercancías, pero no todo trabajo produce mercancías y no todo trabajo es considerado trabajo incluso, ¿no? Hay actividades, nos va a decir Scholz, que se realizan en la esfera de la producción, actividades, vamos a decir, domésticas, de cuidados, etcétera, ¿sí?, que no producen valor alguno en la sociedad capitalista, ¿sí?, que no están destinadas al mercado y que generalmente, de nuevo, se asocian a lo femenino. ¿Sí? Por lo cual entonces existe, nos dice, un criterio anterior a la determinación del valor de las cosas, ¿sí?, que desde su punto de vista sería justamente el género. Es decir, el género operaría pues en el núcleo mismo de la lógica del capital como un principio que disocia ciertas actividades y que asocia ciertas otras actividades de acuerdo con el valor. En otras palabras, ella dice que el capitalismo es androcéntrico o que el género del capitalismo es masculino, ¿sí? Entendido en este sentido, ¿no?, como un principio que ordena las actividades humanas según sean femeninas, o masculinas, ¿sí? Las que se valoran, ¿sí?, son las masculinas y las femeninas serían las que se disocian, se ocultan, etcétera, ¿no? Las que se toman por sentado, las que se naturalizan, ¿sí? Entonces, todas las actividades que están destinadas a la reproducción del cuerpo, a la crianza, a los cuidados, son asociadas a lo femenino y ella también atribuye este proceso, en parte, vamos a decir, al mercado, pero también a la caza de brujas, ¿no? Señala que la caza de brujas fue una aniquilación de lo femenino que dio lugar pues a la universalización del mercado, ¿no?, que permitió la universalización del mercado, ¿no? Porque el mercado, bueno, anteriormente no era lo que garantizaba la subsistencia cotidiana de las poblaciones en Europa y ahora en el mundo, ¿no?, sino que era justamente el campo, ¿no? Ahora, pues, el patriarcado desde su punto de vista se universaliza porque se universaliza la mercancía como principio constitutivo de la vida, ¿no?, de la socialidad y de la vida. Sí. De manera que para ella la contradicción fundamental del capital no es, por ejemplo, como dirían los teóricos de la Escuela de Frankfurt, el valor de uso, ¿sí?, sino porque el valor de uso ya sería una forma de lo natural subsumido al principio del valor, sino que sería, antes que nada, este principio de disociación de lo que es valor y lo que no es valor, ¿no? Entonces, en la mercancía, entonces, habría sí, pues ya un principio
androcéntrico o un sesgo androcéntrico en su núcleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse un esquemita, ¿sí? Para un poco plantear lo que está diciendo aquí Scholz. Tendríamos aquí pues el esquema de la mercancía, ¿sí? La mercancía, por ejemplo, fuerza de trabajo, ¿sí? Toda mercancía pues tendría un determinado valor, ¿sí? Producido por cierto tiempo de trabajo, ¿sí? Y, digamos, la mercancía fuerza de trabajo produce entonces en el espacio productivo valores de uso para otros y en el espacio reproductivo no valores o valores de uso domésticos para la reproducción, ¿sí? Y esta sería, pues, ahora sí que en términos casi de Lukács, ¿no? La forma que adoptaría la fuerza de trabajo o el ser humano en el sistema capitalista, ¿no? Tomaría una forma mercantil que lo llevaría justamente a disociarse o a escindirse de ese modo, ¿no? Es decir, a obtener un salario para obtener mercancías, para reproducirse en el espacio doméstico, ¿sí? Y a producir mercancías para un capitalista que se llevan posteriormente al mercado, ¿no? Es decir, la fuerza de trabajo es pues una mercancía y estaría entonces disociada de esta manera. Este principio daría lugar entonces, o sería el fundamento de una división sexual del trabajo, donde del mundo, vamos a decir, de las actividades humanas, ¿sí? Las reproductivas son llevadas pues al espacio doméstico, al espacio de lo privado, y vamos a decir, actividades para el capital o que producen mercancías que se venden, pues, serían llevadas al espacio público. Y por otra parte, ella sostiene sobre la base pues, histórica de la construcción del género, que son atribuidas y proyectadas a las mujeres, así como las del espacio reproductivo, como pues las del espacio productivo atribuidas y proyectadas a los hombres. ¿Sí? Bueno, por otra parte, más bien, este proceso de intercambio mercantil, ¿sí? Se da desde su punto de vista y de disociación, de los bienes, se da desde su punto de vista tanto en el nivel económico material como en el nivel psicosocial. Es decir, aquí a diferencia, vamos a decir, de otros marxistas y de feministas en las cuales ella se basa, ¿sí? Principalmente Frigga Haug, Roswitha Scholz sostiene pues, que el proceso de intercambio mercantil y de disociación, ¿sí? del valor se da en paralelo, incluso dice, establece una relación dialéctica entre lo material y lo psicosocial. Es decir, no estaría de acuerdo por ejemplo, con posturas como las de Frigga Haug, de que las relaciones de género son relaciones de producción, ¿no? Tampoco estaría de acuerdo pues, con el planteamiento de que la base material es la que determina, vamos a decir, la base cultural, la superestructura, ¿no? Sino que desde su punto de vista el intercambio mercantil y la disociación que surge del que establece el intercambio mercantil es un proceso que es a la vez material y a la vez simbólico, ¿no? Pues diríamos entonces, espérenme un segundito, ¿sí? Que el intercambio mercantil, en el intercambio mercantil se intercambian también significados, ¿no? Es decir, es un proceso, podríamos decir, incluso de establecimiento, ¿no? De la comunicación, que disocian entonces lo reproductivo al valorar pues, ciertas características, vamos a decir, de lo mercantil o de la mercancía. Es en este proceso, vamos a decir, de intercambio donde las identidades de género se reproducen. Es decir, en cada acto de intercambio estamos entonces reproduciendo y consolidando, ¿no? las identidades de género. Dice ella, en la construcción simbólica, binaria y heteronormativa que organiza todos los aspectos de la sociedad,
es la construcción simbólica, binaria y heteronormativa que organiza todos los aspectos de la sociedad: el trabajo, la ciencia, la educación, la salud, la política, la forma en que nos subjetivamos y nos relacionamos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a decir, en el núcleo de la mercancía no solo estaría este proceso de construcción de género, sino incluso esta constitución subjetiva y pues el establecimiento de las relaciones de género, ¿no? Ahorita, pues, si tienen preguntas al respecto, pues lo vemos, ¿no? Entonces, otra cita les puse aquí de Scholz. Ella dice: el varón es visto como hombre espiritual vencedor del cuerpo, las mujeres, por el contrario, como no hombre, como cuerpo, como pacíficas, pasivas, indecisas. Los varones han de aspirar a la gloria, a la valentía, a las obras inmortales. A las mujeres está confiado el cuidado de los individuos y la humanidad. Pero bueno, este planteamiento, vamos a decir, estructural, ¿no? Basado pues en una lógica de la disociación del valor, para ella se presenta, nos va a decir, en un nivel esencial. Es algo así, pues, como diríamos, no sé, el software pues del sistema capitalista. Pero nos va a decir ella en el nivel fenoménico, ¿no? Pues bueno, las mujeres de nuevo siempre han formado parte del espacio de trabajo, ¿no? No están pues recluidas absolutamente en el espacio de la reproducción, por lo cual nos dice Scholz, el principio de disociación de valor se relativiza, ¿sí? Si bien de todas maneras las mujeres en general se les ha adjudicado el trabajo doméstico. Para ella, los fenómenos, vamos a decir, que muestran justamente que el principio de disociación de valor sigue operando en el espacio mercantil son los siguientes, ¿no? La doble socialización de las mujeres. Esto es que las mujeres tienen que realizar el trabajo doméstico o el trabajo de reproducción en general y a la vez el trabajo que para el capital es productivo, es decir, el trabajo que recibe un salario. ¿Sí? Otro ejemplo importante pues es la brecha salarial, ¿no? Este hecho pues de que las mujeres son sistemáticamente menos pagadas pues que los hombres, que su trabajo es infravalorado y para ella esto se debe a que para el capital el trabajo femenino es un trabajo, vamos a decir, deficiente en comparación al trabajo masculino, ¿no? Justamente por la construcción, vamos a decir, simbólica de la identidad femenina. ¿Sí? Otro ejemplo interesante que es algo que ocurre actualmente, que la socióloga María Mies ha llamado domestificación, que tiene que ver con llevar el trabajo al espacio doméstico, ¿no? El trabajo que produce mercancías, ¿no? Esto es algo muy común en la actualidad, que se utiliza para desvalorizarlo, ¿no? Si el trabajo se realiza en el espacio doméstico, ¿sí? Entonces es un trabajo que no es trabajo, digamos, que es menos valioso, en parte porque se realiza en el espacio de lo femenino y en parte también pues porque si no se realiza en lo público no es un trabajo, es una actividad, es un ingreso extraordinario, ¿no? ¿Sí? Digamos, proceso forma parte pues de todos los mecanismos de flexibilización que usa el capital, pero para Mies y para Scholz está basado pues en el sistema de género capitalista, ¿no? Binario capitalista. Y bueno, el último ejemplo pues es el hecho de que las mujeres están generalmente excluidas del espacio político de toma de decisión, ¿no? Esto que le llaman el techo de cristal. Pero vamos a decir, el punto fundamental para Scholz es que entonces el modo, vamos a decir, de operar del capital, que es este principio de disociación de lo femenino, se manifiesta también en el espacio mercantil a través de estos diferentes mecanismos de desvalorización del trabajo de las mujeres, ¿no? O de feminización, vamos a decir, en general del trabajo. Bueno, y ya para terminar, ¿sí? Las conclusiones que les planteo aquí con respecto a las dos, vamos a decir, las dos teorías, ¿sí? Sobre el patriarcado,
Sí, bueno, la teoría de Scholz, sí, está basada pues en la mercancía como principio constitutivo de la vida social, por lo cual la opresión de las mujeres o la opresión de género acontece pues, como veíamos, en el intercambio mercantil, ¿no? Y ahí mismo se reproduce. De manera que para ella el trabajo, ¿sí?, es vamos a decir, una forma de ordenamiento social que es propio del capitalismo, ¿sí?, y que para poder superar, vamos a decir, el patriarcado capitalista debe abolirse. Es decir, desde su punto de vista es fundamental abolir el trabajo, ¿no? Y esta es la postura del grupo con el que ella trabaja, el grupo Crisis, que de hecho tienen un manifiesto en contra del trabajo, ¿sí?, que plantea pues, que para acabar con el capitalismo lo que hay que abolir es el trabajo como principio estructurante de la vida, y esto tiene implicaciones, es decir, acabar con el trabajo implica acabar con el dinero y implica acabar con el mercado, ¿no? O sea, supone acabar con el mercado como sistema de organización de la vida y de la distribución de la riqueza, ¿no?, y de valoración a la vez de la riqueza, ¿no? Entonces, su postura es mucho más radical, vamos a decir, ¿no? Por eso, en el texto que les pasé, ella hace una crítica, por ejemplo, a Judith Butler, ¿no?, en el sentido en que para ella, si no se trata solo de transformar las identidades de género o de flexibilizar las identidades de género, ¿no? Para ella, bueno, sí, el neoliberalismo ha dado lugar a una, vamos a decir, liberalización de las identidades de género, pero no ha transformado el lugar, vamos a decir, que ocupa el trabajo doméstico en la sociedad. Sigue siendo un trabajo atribuido por lo general a las mujeres, sigue precarizando a las mujeres, incluso el neoliberalismo precariza más a las mujeres, pues. Y esta, vamos a decir, transformación que ha tenido el género en la actualidad no ha dado lugar a una transformación, vamos a decir, de la división del trabajo, ¿no? Entonces, para ella tiene que ocurrir los dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la transformación del sistema de género junto con la transformación, vamos a decir, del trabajo, ¿no? Y, bueno, su postura es que pues hay que abolir el trabajo, ¿sí? Digamos, y con ello se puede superar al sistema patriarcal capitalista. Ahora, para Federici, en cambio, la opresión de las mujeres se centra, como les decía, en el control que se ejerce sobre el cuerpo, ¿sí? Y en el control que ejerce la familia, ¿no?, que las sitúa o las coloca como dependientes, ¿sí?, del hombre, ¿no? Es decir, la familia heteropatriarcal se vuelve pues el lugar donde se da pues la opresión. Entonces, para ella, pues más bien el enfrentamiento al capital debe darse a través, por una parte, ¿no?, de la abolición del salario y por otra parte de la recuperación de los lazos comunitarios, ¿no? Esto que ella le llama la política de los comunes. Se trata pues de volver a recuperar, o utiliza más bien el campo, ¿no?, como una metáfora pues para recuperar la autonomía, ¿sí?, que se tenía antes de la llegada, vamos a decir, de la dominación capitalista, ¿no? Entonces, de acuerdo con Scholz, Federici todavía se mantiene en un marco donde la opresión de género debe llevarse hacia la lucha de clases, ¿no? Es decir, lo que le interesa es demostrar que la lucha en contra del género es también una lucha que debe tomar, vamos a decir, la clase, ¿no?, la lucha de clases. Mientras que para Scholz, más bien de lo que se trata es de poner al género como una categoría, como les decía, económica, que lleve hacia la lucha anticapitalista, ¿no? De lo que se trata es de abolir al género, que de nuevo pues implicaría abolir al trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí me quedaría para platicar con ustedes. Muchísimas gracias, muy interesante. Abriste un panorama muy amplio desde la perspectiva de las teorías
yo me imagino que aquí los compañeros deben tener, compañeras, compañeros y compañeras, perdón, deben tener montones de dudas y sí. no sé si objeciones, porque finalmente pues bueno, en fin, ya ellos verán. Yo también tendría una pregunta, nada más, pero te voy a preguntar después. ¿Cómo quieres que se participe? ¿A cada pregunta respondes tú? ¿O como hacemos en otras, hemos hecho en otros momentos, en otras cátedras, juntamos 3 preguntas para quizá ahorrar un poco de tiempo? ¿Prefieres Sí. así de 3 preguntas? Sí. Ok, a ver, compañero, a ver, una mujer. Bueno, entonces vamos a ver. Ya. Me gustó mucho el esquema que hiciste de shows, porque justamente como que mi duda es al respecto de esta decisión de valor, en el sentido de que Schultz lo entiende como algo que Marx no ve, y yo entiendo que Marx sí efectivamente no ve muchas de esas cosas, pero justamente en ese esquema me parece que Marx ya piensa como en una decisión del valor, en el sentido de que la mercancía solamente es posible si se piensa en un trabajo privado y como independiente, relativamente independiente, en este trabajo abstracto socialmente necesario. Y, o sea, justamente esa definición de mercancía ya en cierto modo escinde el valor en valores de uso que no son valores y valores de uso que sí son valores. Y no sé si eso estoy ahí bien o no. Y también cómo se puede pensar este tipo de, no sé si regresiones, pero sí como esta otra vez roles de género que está viendo en la actualidad y como que, o sea, se está, ¿qué sucede detrás o cómo podrían pensarlo Scholz y Federici, este resurgimiento de los roles de género y como de mujeres de alto valor, hombres de alto valor y todas esas cosas? Gracias. ¿Sí estás de acuerdo que sea? Sí. Hola. Bueno, yo quería preguntar que entiendo la parte de Scholz en la cual su crítica desencadena el inevitable abolición del trabajo y del salario por los entes del mercado, pero justo no entiendo cómo articular una respuesta a eso, o sea, cómo se va a dar la abolición. Pienso mucho como en la teoría del despoder de Rita Segato, pero justamente ella como que también advierte de eso, ¿no? De que justo esta onda de retorno a los valores conservadores y de posiciones como machistas y de ideas como fascistas dentro de los jóvenes se da precisamente por este miedo al despoder, ¿no? A ya no poseer cosas, a ya no poseer cuerpos, a ya no poseer dinero, a ya no poseer terrenos, y justo como que da terror participar de realidades en las cuales no haya esta realidad de tener algo, cosa que conecto, pero no entiendo como cuál es la vía, si este es como el miedo a ya no tener algo, y es como el triunfo máximo del capital, ¿no? Enseñar que desposeer es algo negativo. Yo me quedé con una duda no escuché bien lo último, que decías que bueno, la posibilidad para Federici de combatir la cuestión de género era mediante la lucha de clases, se han entendido. Por un lado, y por otro lado, bueno, hasta llegar a esto que dice la política de los comunes. Y por otro lado, no entendí para Scholz cómo sería la alternativa. Y bueno, aprovecho para preguntarte cuál es tu posición. Es decir, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que son incompatibles ambas posturas o piensas que al contrario, que se pueden complementar? ¿Cuál sería tu posición? Sí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero que nada, en cuanto a lo que preguntabas sobre los valores de uso o los bienes en general, sí. O sea, para
para Scholz, al mismo tiempo en que hay actividades humanas que son consideradas por el capital como trabajo y otras que son solo consideradas como actividades, habría entonces también bienes que se transforman en mercancías y por lo tanto tienen valor, y bienes o valores de uso, porque representan una utilidad, que no se transforman en valor y que entonces no son intercambiados. Pero incluso esto tiene un impacto pues, más allá, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo doméstico en México, que por mucho tiempo fue definido como un trabajo, como una actividad, no como trabajo, ¿no? Y que precarizó pues, a las mujeres que realizaban trabajo doméstico por mucho tiempo. Hasta recientemente se le reconoce como trabajo, ¿no? Entonces tiene impacto, como dice Scholz, no solo a nivel de la producción de bienes, sino también incluso, ¿no?, en el propio espacio mercantil, ¿no? Ajá. Bueno, con respecto a la cuestión de las identidades actualmente, no sé si te entendí bien, pero yo pienso que lo que vemos ahora es más bien con el fascismo y etcétera, un regreso de un sistema de género tradicional, vamos a decir, de la imposición del sistema de género clásico del capital, que es el de la familia patriarcal y los roles bien determinados en cuanto al hombre como el trabajador y el proveedor, y a la mujer como la criadora, ¿no?, la que ejerce la crianza. ¿Sí? Y sostiene, vamos a decir, la reproducción, ¿no? Y yo veo que si bien tuvimos, o sea, un periodo, ¿no?, de flexibilización de los géneros, veo más bien una regresada, no sé cómo decir, un regreso, ¿no?, de un fascismo de género, ¿sí?, que es interesante, pero que responde más, yo creo, a una voluntad de control por parte de la clase dominante, ¿no?, de las élites, que realmente a una necesidad pues, de controlar a la fuerza de trabajo, como ocurría anteriormente, ¿no?, como ocurría pues, de acuerdo con Federici en el siglo XVII, XVIII, ¿no?, por ejemplo. Ahora, con respecto a la postura de Scholz sobre qué implica la abolición del trabajo, la verdad es que ella no da una respuesta, ¿no? Más bien lo que pasa es que para esa teoría marxista, sí, que son los críticos del valor, ellos sostienen que el capitalismo ya está en crisis, es decir, con las nuevas tecnologías, el propio capitalismo ha entrado en lo que Marx llamaba una crisis estructural, ¿sí? Entonces ya estamos ahorita, desde su punto de vista, asistiendo a la descomposición del sistema capitalista y digamos, lo que ha provocado esto pues ha sido el surgimiento de trabajos o de formas de trabajo que no son realmente relevantes socialmente, ¿no? Esto que David Graeber llama trabajos basura, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que poner a trabajar a la gente para que tengan acceso al dinero, para el capital, ¿no?, a pesar de que ya no es necesario el trabajo humano, ¿no? Esta es la postura de estos autores. Ellos consideran, pues, que en realidad actualmente el trabajo humano no es ya necesario por el desarrollo propio de la tecnología. Sin embargo, no hay un sistema de distribución de la riqueza que permita justamente la liberación del trabajo. Entonces, pues, digamos, no lo dicen con toda claridad, pero para ellos de lo que se trataría entonces es de establecer, por decirlo así, un nuevo contrato social, ¿no?, que permita la distribución de la riqueza sobre otras bases que no sean la monetaria y la mercantil, ¿no? Entonces, por eso ellos optan por la postura de la abolición del trabajo, ¿no? Para Scholz esto es posible, vamos a decir, solo sería posible si al mismo tiempo se abole, ¿no?, el sistema de género, ¿no? Sería un poco la postura. Ahora, yo creo que más bien estamos viendo, ¿no?, por parte de las élites una voluntad de volver a un sistema tradicional capitalista de control de la clase trabajadora a través del género, ¿sí? Entonces, no sé si te contesto, pero esa creo que sería más o menos mi postura, y creo que ahí pues hay una limitación del planteamiento de Scholz porque no está nada claro, ¿sí? ¿Qué propone? No sé si con eso también te contesto, Mariflor, con lo primero, pues, ¿no? Yo pienso, ahora, bueno, para estos autores, ¿no?,
estos autores pues más bien estarían en contra de una postura como la de Federici, porque el marxismo está un poco dividido ahorita en esas posturas, en los que plantean, ¿no?, la recurrencia de la acumulación originaria como y de los modelos de acumulación como una estrategia para, digamos, resurgir del propio capital, que es la postura que toma Federici y que le permite explicar, por ejemplo, como les decía, la violencia contemporánea en contra de las mujeres, ¿no? Le permite explicar, por ejemplo, los feminicidios en Juárez o las casas de brujas en África, etcétera. Para ella se trata, pues, de que cada periodo de acumulación el capital lanza, vamos a decir, una nueva manera de dominar a la clase trabajadora, ¿sí? Y siempre encuentra, vamos a decir, riquezas que expropiar, ¿no? Pensemos actualmente en el litio, yo qué sé, ¿no? Entonces es fundamental para ella la lucha, ¿no?, de la clase obrera, ¿no?, y la organización, vamos a decir, de la lucha de clases, ¿sí?, para acabar con el capital. Es decir, tiene que haber una voluntad, ¿no?, que se constituya para poner fin al capitalismo, ¿sí? Ella en un inicio, en los años 70, defendía la idea de un salario por el trabajo doméstico, que era lo que su grupo defendía, ¿sí? Y ahora más bien ya no está tan de acuerdo con esa postura, ¿no? Ella más bien dice, pues, que hay que revalorar lo común y restablecer relaciones comunitarias, ¿sí? Sí, cierto. Sí. Bueno, sí, yo creo que yo estaría de acuerdo más bien con una postura media entre Federici y Scholz. Creo que la postura de Scholz presenta algunos problemas, ¿sí? Por un lado es como inmanentista, me parece, es decir, no está claro cuál es la salida del capital desde su planteamiento. Parecería que se trata de un sistema de dominación absoluto del cual no está claro cómo salir, ¿sí? Y creo que en ese sentido es más interesante la propuesta de Federici, ¿no? A pesar de que es cierto que pensar la mercancía como un principio androcéntrico pues nos permite un poco avanzar en la comprensión del patriarcado capitalista, ¿no? Pero creo que tiene limitaciones desde mi punto de vista la propuesta de Scholz. ¿Sí? Sí. Dos, tres, tú también. ¿Nos hacemos cuatro? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición, porque me ayudó mucho a escucharte, en especial para entender a Schultz, que que yo no la había leído y me parece muy interesante, pero se me complicaba un poco. Yo quería hacer como una pregunta concreta y luego comenzaré a general. La pregunta concreta era si es que esta valorización de las mujeres, o bueno, esta idea de que las mujeres eran como seres hipersexuados y que no se podían controlar, estaba también relacionada como, o si Silvia reconoce o identifica, etcétera, que eso es también relacionarlas como hacia una parte más animal. Y me interesa saber si es que si es que eso pasa, ella también habla en algún punto, o sea, es que me interesa mucho cómo esta parte de lo animal también ha sido utilizada, por ejemplo, como en el racismo, ¿no? Por la gente que es mucho más animal. Entonces me interesa saber si también había eso hacia las mujeres, como las mujeres están más cerca hacia el animal. Entonces, esa era como mi pregunta concreta. Y ya la segunda parte es que me interesa mucho el análisis de Roswitha Schultz hacia la economía del cuidado, ¿no? Entonces me interesa mucho cómo ella hace este análisis de la mercancía y cómo el cuidado ahora es una nueva mercancía, en términos como de ahora se contrata gente para cuidar a otras personas, ¿no? Personas adultas mayores o personas que tienen algún grado de dependencia, etcétera, o a otros niños o mujeres que sí van a ir a trabajar y entonces se hacen otros nuevos trabajos como en esta economía de cuidado. Y ahí como un poco lo que me interesa es si en alguna parte ella habla sobre eso, o sea, sobre puede que no se valoriza el cuidado como mercancía
pero entonces ahora que sí se está valorizando, entonces ahora lo que no se valoriza es el cuidado propio, ¿no? Como de la propia familia, del propio hijo. Eso me interesa un poco como, o sea, creo que sí hay un cambio en la valorización del cuidado y también en esto, por ejemplo, del trabajo doméstico, etcétera, pero me interesa, o sea, ya sabiendo que su tirada final es abolir el trabajo, obviamente ella diría, pues sí, estas personas están siendo orilladas a trabajar, y etcétera, y ahí hay como la dominación, pero me interesa saber si ella en algún momento habla de eso, como de cómo hay ahora un cambio en la valorización del cuidado del trabajo doméstico, pero que justo nunca se hace lo propio, ¿no? Siempre es de otras personas, cuida a otros hijos, etcétera. Eso me interesa. Creo que bien. A mí me interesaría saber qué tan bien o qué tan mal envejeció el texto de Engels, la propiedad privada, la propiedad del Estado, con respecto, pues sí, con las pensadoras actuales y con Sí, gracias. Siento que es a lo mejor un poco obvia mi pregunta, pero también me queda haciendo mucho ruido hasta dónde o de qué forma es la intersección como entre el patriarcado capitalista y el esencialismo biológico. Mi pregunta es como más relacionada a cómo estas dos posturas dialogan con las identidades trans. ¿Cómo estas identidades qué? Perdón. ¿Cómo estas dos posturas dialogan con las identidades trans? Ok, bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. A ver, con respecto a lo que me preguntabas allá, pues bueno, sí, hay un texto reciente, ¿no?, de Roswitha Scholz, donde trabaja, digamos, la situación contemporánea y donde analiza un poco el problema, pues, de la precarización, ¿no?, de las mujeres y justamente la llevada de trabajos de cuidado al espacio mercantil. Sí, con respecto al problema del género, como del género femenino, vamos a decir, relacionado con lo animal, ¿sí? Bueno, ese yo creo que sería uno de los planteamientos fundamentales de buena parte del feminismo, ¿no? De que lo femenino se asocia, pues, hacia lo natural e incluso se asocia a lo animal, en tanto que contraparte, pues, no racional, ¿no?, de lo humano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues sí, me parece que no te podría especificar en qué términos lo plantea, porque no lo plantea en los términos exactos en que tú lo formulaste hace un momento, pero sí creo que estarían de acuerdo, ¿no?, en esa medida, ¿no? Ahora, para Scholz, sí, en la base, vamos a decir, podríamos decir, lógica del patriarcado capitalista, pues sí están estas identidades de género, ¿no?, que son las que fundamentan el mercado, ¿sí? Pero bueno, nada más, sí. Bueno, me preguntabas sobre Engels, ¿verdad? No sé si... ese es un tema, pues, que es interesante, ¿no? Creo que Engels considera que el patriarcado se origina con el surgimiento de la propiedad privada, ¿no? Ese es el origen, pues, para él del patriarcado y antecede mucho el sistema capitalista, ¿sí? Es, pues, su argumento, y creo que para las feministas, sí, en términos antropológicos hay muchos errores en el planteamiento de Engels, ¿no? Por eso, pues, bueno, buena parte se va más bien al capitalismo para comprender cómo es que en el capitalismo se impone el género, ¿no?, como sistema de dominaciones y su relación, ¿sí? El problema fundamental nada más con Engels es que, bueno, primero él también plantea que el sistema de género capitalista está basado en la familia patriarcal, ¿sí? Y de nuevo, pues, lo que muestra más bien la historia es que la familia patriarcal surge, pues, con la familia burguesa, ¿sí? Y esto, pues, se situaría, pues, por ahí del siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces, bueno, nada más, creo que la distancia que tendrían las feministas con respecto a Engels es justamente estas pequeñas equivocaciones, ¿no?, históricas o errores históricos que tienen que ver con
pues con los textos que trabajó, ¿no? Sí. Bueno, por otra parte, con respecto a la cuestión, me preguntabas de la intersección entre el esencialismo biológico y el patriarcado cartesiano. Sí, es una pregunta difícil, creo, pero bueno, pienso que, claro, porque podría interpretarse a Scholz como un esencialista, ¿no? Ese, pues sí, sería probablemente un problema, ¿no?, teórico al que uno se enfrenta, ¿no? Creo que ella no lo plantea en esos términos, ¿no? Es decir, no relaciona el cuerpo o la sexualidad con las identidades de género, ¿sí? Es decir, el trabajo incluso, vamos a decir, estaría feminizado, pero eso no necesariamente lleva, ¿no?, a que, vamos a decir, las mujeres y los hombres estén determinados sexualmente, ¿no?, en su cuerpo. Es decir, las identidades para Scholz serían, ¿no?, una cosa que estaría determinada culturalmente o, como dice, psicológica y socialmente, ¿sí? Y por otro lado tendríamos el cuerpo humano, ¿no? Entonces no me parece que sería en ese sentido una esencialista, ¿no?, biológica. No sé si te contesto. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí. Y por último, bueno, yo creo que se ha escrito poco, ¿no? O sea, Scholz ha escrito muy poco al respecto de las identidades trans, ¿sí? Tiene un texto contemporáneo que escribió por ahí del 2020, donde ella hace una crítica a la teoría, igual que hace una crítica en los años 90 a Judith Butler, también hace una crítica pues a la teoría trans, y de nuevo para ella, pues en tanto que marxista, ¿sí? Lo fundamental es no dice propiamente la abolición del género, sí, pero, o sea, no utiliza esas palabras, pero me parece que para ella la abolición del trabajo implicaría también la abolición del sistema de género moderno, ¿no? ¿Sí? Pero no tiene como, bueno, que yo sepa, no conozco debates que haya tenido con la teoría queer o con la teoría trans, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor sí hay, nada más. ¿Aguantas más? ¿O ya nos vamos? No, sí. No. A ver. Sí. 1, 2, Jessica. No. Y otra pregunta. 3, perfecto. Ok, dale. No sé si es como desvariable mi pregunta, porque más bien es una pregunta para ti. Porque cuando presentas esta teoría de Scholz, veo que hay como, o sea, la imagen o como esta imagen de la mujer que se ve devaluada como en los textos de Shakespeare, etc., en la casa de Rojas, y que eso después es el mecanismo que se utiliza para desprecarizar lo femenino, me hace preguntar si en esta lectura no hay como una construcción del género que es maleable más bien por el capitalismo, ¿no? Porque dice, bueno, según sube, o sea, avanza la historia, y en tanto que hay guerras y se necesita más trabajo, entran las mujeres en el ámbito laboral y van como saliendo entran y salen, y ese entrar y salir a la vida laboral, me pregunto si Scholz lo está viendo como más bien la construcción de algo que le sirve al capital, que termina siendo la teoría de género, ¿no? Y la desvalorización de la mujer. O sea, no sé, es lo que o sea, como que no es o sea, siento que hay como dos cosas que no entiendo qué es eso, como la construcción, y como ese uso que se hace, que creo que veo en esta teoría y no en la de Federici, como lo presentaste ahorita. ¿Sí? La mía era acerca de que si se crea un diálogo entre esta teoría y una crítica al colonialismo, porque al final el colonialismo es capital. Entonces, yo estaba pensando también en las mujeres colonizadas, que al final terminan siendo vistas como cuerpos, territorios y mercancías. Entonces, quería saber si hay una forma de establecer diálogo ahí. Ya será mi pregunta y muchas gracias por todo el mundo. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, un comentario, pregunta. Sobre el control de la reproducción, la historia del control de la reproducción que describe Federici, me hizo pensar en un caso, una nota de una botánica ilustradora germana que viene a América, especialmente a Surinam en el siglo VII, y hace la ilustración de una planta que es una planta abortiva, pero solo pone un comentario respecto a la descripción de esa planta, que uno de los acompañantes que ella tenía, que era una esclava negra, le había comentado, ¿no?, sobre la información de esa planta, y ella decía, solo tenía una nota, ¿no?, en la ilustración decía como, esta planta la utilizaban las esclavas para no reproducir o heredar el esclavismo a sus crías, ¿no? Entonces, me parece como, es muy interesante también como el control despojo que se puede tener respecto de la propia reproducción, también en el sentido positivo como negativo, es decir, prácticas, etc. Y también las políticas que se implementan al respecto, ¿no? Y pienso como, por ejemplo, todos estos conocimientos ancestrales sobre las plantas adoptivas, etcétera, como en qué momento del capital comienzan a ser relevantes, su control comienza a ser relevante, ¿no? Como, no sé, cooptar esos conocimientos y llevarlos económicamente a controlarla, y etcétera, ¿no? Como regular este tipo de conocimiento que en realidad pues, es ancestral. Y me preguntaba si tienes alguna recomendación o referencia respecto de esta historia, pero digamos como en las Américas, ¿no? Porque siento que la construcción del territorio que da una imagen pues sí, histórica, estructural, pero a la vez es muy egocéntrica, ¿no? Y como que estos procesos como implican la esclavitud, la colonización, están tanto en el panorama de esos siglos de la gestación como del capitalismo, entonces si hay una referencia a eso. Sí. Bueno, pues de nuevo gracias. A ver, con respecto a lo que me preguntabas, creo que lo interesante pues de Federici es, y hay otras feministas que estudian justamente esa atracción que por momentos ejerce el capital del trabajo de las mujeres y esa repulsión, ¿no? Es decir, ese proceso cíclico es muy estudiado por diferentes sociólogas, ¿no? Federici un poco aquí lo inserta en la narrativa propia del desarrollo del capital, ¿no? Lo que permite un poco pues, concluir que de acuerdo con la necesidad de trabajo, de la fuerza de trabajo, es que las políticas en contra de las mujeres o la opresión de la mujer se consolida, ¿no? Se vuelve más violenta, etcétera, ¿no? Y también de la necesidad de acaparar pues, nuevos territorios. Y en el caso, pues, lo que es interesante de lo que dice Scholz es que este proceso de manejo pues, de las mujeres y del cuerpo de las mujeres es lo que va a dar lugar a un sistema, vamos a decir, económico específico, ¿no? Que es el sistema mercantil, que opera, vamos a decir, como un principio que organiza la vida, ¿sí? En torno a la exclusión de las mujeres, ¿no? Que a veces pues, se vuelve más autoritario, ¿no? Y a veces al contrario se va flexibilizando y va permitiendo la introducción de las mujeres y va, justo como decía la compañera, va mercantilizando, vamos a decir, otros bienes y servicios que producen las mujeres en el espacio privado. No sé si te contesto, ¿no? Creo que es interesante porque tenemos entonces una perspectiva histórica y una más de orden, podríamos decir, filosófico, estructural, que permite comprender pues esto, ¿no? Primero cómo se origina y el otro pues cómo se reproduce cotidianamente, ¿no? No sé si te contesto, ¿sí? Gracias. Sí. Con respecto a...
bueno, al colonialismo. O sea, la verdad es que yo aquí, como era tanto lo que había que plantear, me brinqué mucho, ¿no?, de lo que dice Federici, ¿no? Me brinqué todo lo que tiene que ver justamente con la acumulación originaria en América, ¿no? De hecho, para Federici es fundamental el surgimiento del capitalismo, y yo creo que incluso también para Marx, no solamente desde su perspectiva surge en Europa, sino que surge y es posibilitado por la colonización de América, ¿sí? Y de hecho Federici dice que el sistema de encomienda en México es una forma de acumulación de la tierra, de la misma forma que lo son los cercamientos en Inglaterra, ¿sí? Y tiene un capítulo pues dedicado a la colonización justamente y a la construcción de otras identidades de dominio basadas justamente sobre la raza, ¿no? Es decir, la construcción de la raza es también una construcción artificial, como lo es el género, para jerarquizar a la clase trabajadora y para confrontarla y fragmentarla, ¿sí? Ahí es muy interesante justamente todos los estudios que han hecho los norteamericanos sobre el surgimiento, por ejemplo, de la categoría de lo blanco en Estados Unidos. Se trató pues de una estrategia de confrontar a la clase trabajadora entre sí y de dividirla, ¿no?, entre los de origen europeo y los de origen africano, ¿no? Entonces, al respecto, pues hay mucha literatura. Federici, pues el último capítulo del Calimán y la bruja lo trabaja. Hay otra feminista que se dedica un poco más bien a comprender el capitalismo como un sistema de colonización y de despojo de la tierra, es María Mies, en su libro El patriarcado y acumulación en escala global, se llama ese texto, ¿no? Entonces, bueno, son ahorita las dos que me vienen ahorita, bueno, el texto que tengo ahorita presente, ¿no? Pero sí, me parece que es fundamental también tener en cuenta para el proceso de acumulación originaria, pero también para el sistema capitalista, la colonización, ¿no? Bueno, incluso David Harvey dice, ¿no?, que Marx termina el libro 1 con la teoría de la colonización, justamente porque lo que le interesaba era rebatir a Hegel, ¿no?, y a la teoría de la colonización de Hegel, de que la colonización era como un proceso de civilización y de llevar, vamos a decir, los recursos a otros territorios, ¿sí? Y Marx lo que busca demostrar es que la colonización, además de que es necesaria para el capital, ¿sí?, para su reproducción, lo único que logra pues es diseminar, vamos a decir, el virus del capital hacia otros territorios, ¿no? Por eso termina el libro 1 con eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues respecto a lo que me preguntabas sobre bibliografía, creo que la perspectiva de Federici sí toma en cuenta, ¿no?, también América, aunque sí es cierto que se concentra sobre todo en Europa. Pero ahorita me viene nada más a la mente una autora que se llama Ruth Behar, que trabaja justamente los procesos en contra de las brujas, ¿no?, en México, ¿no? Y de esta manera también en contra, pues, de los, vamos a decir, del pensamiento mágico, pero en México. Luego te mando, si quieres, Margarita, la bibliografía, ¿sí? Bueno, nada más. Andrea, te dejamos descansar. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, no, gracias por la invitación.